Reanudamos entonces la audiencia para escuchar las alegaciones dentro del proceso 15.123.33.000.2013 0054800, siendo demandantes Zoila Blanca Rosa Bello de Puentes y Nelson Eduardo Bello Rojas, demandado del Instituto de Tránsito de Boyacá, IDBOI. Se ha conformado en este momento la sala de decisión con la suscrita y el doctor Félix Rodríguez Riveros. El doctor Javier Ortiz del Valle está ausente con permiso. Voy a darle el uso de la palabra a la parte demandante, enseguida la demanda al señor agente del Ministerio Público si considera presentar concepto. Voy a rogarles sean lo más concretos posibles, atendiendo fundamentalmente al marco de fijación del litigio tal como se ha abordado en esta audiencia inicial. Voy a iniciar entonces por el demandante, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrada. Nuevamente, un saludo muy cordial para los asistentes. En ejercicio del derecho que se me ha concedido por parte de este honorable tribunal, me permito manifestar que en alegaciones el ente público demandado, en el caso subexamine, incurrió en responsabilidad de tipo indirecto, que se evidencia en la falla del servicio en doble aspecto. Primero, por cuanto la administración permitió, consintió y certificó el tránsito aparentemente legal y libre de vicios al vehículo de placas MOA 181 que nos ocupa para el presente caso. Teniendo en cuenta que registró la matrícula inicial, expidió las placas de identificación y emitió una licencia de tránsito basadas en una documentación quimérica e insuficiente. Y en segundo lugar, el Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá, IDBOI, aquí demandado, por intermedio de su puesto de atención número 5, ubicado en el municipio de Moniquirá, expidió constancia de registro a la propiedad y sin pendientes correspondiente al vehículo de placas MOA 181, la cual operó como elemento determinante frente a la inducción en error en que incurrieron mis poderdantes al momento de adquirir el relacionado automotor. Los aspectos tratados en el presente litigio nos llevan a aseverar que en este caso se presentó lo que la doctrina ha dado en llamar la falta de previsibilidad y o asistencia al permitir la matrícula, inscripción en registro automotor y expedición de la licencia de tránsito al vehículo, omitiendo la exigencia de la documentación legal requerida para este tipo de trámites administrativos y a su vez tener como base documentación falsa según los actos administrativos emitidos por la DIAN y certificación del mismo ente suplantado y plena de previsibilidad, acaeciendo una falla estatal como está secuencialmente señalando en los supuestos fácticos de la demanda. Es incuestionable entonces que los perjuicios ocasionados a los señores Nelson Eduardo Bello Rojas y Zoila Blanca Rosa Bello de Puentes han acaecido a causa de una falla de la administración ligada también a la acción administrativa de inscripción, registro y expedición de la licencia de tránsito para el vehículo de placas MOA 181. Nótese en este aspecto, señores magistrados, que dicho registro de inscripción o matrícula se estaba efectuando en el año 2007 para un vehículo modelo 1998, sin lugar a verificación de registro de importación alguno o autenticidad de los supuestos actos de adjudicación en remate, factores que permiten afirmar que la administración, por intermedio de sus acciones y omisiones, transgredió los deberes fundamentales consagrados en la Carta Política. Si un estamento, señores magistrados, del Estado incumple en el ordenamiento tutelar de los derechos ciudadanos, es lógico que ello implica para él una serie de obligaciones,
que no se vieron acatadas en relación con los perjudicados y por ello no protegió su derecho, induciendo a cambio en error a los asociados. Estas faltas o fallas cometidas por la persona de derecho público son las que se deben corregir, porque los agentes de la administración no procedieron como era su deber haberlo hecho. Sea suficiente el concepto que antecede para sostener con fundamento que el hecho dañoso es imputable únicamente al Estado en cabeza de uno o varios de sus órganos, sin que exista causa exonerativa de responsabilidad, porque el daño no se produjo por culpa de los perjudicados, ni por la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito que sirvieran de fundamento para hablar con certeza del acaecimiento de un hecho imprevisible. Permítame, señores magistrados, manifestar que en este argumento que los accionantes han tenido que soportar una carga excesiva ocasionada por la actuación frente a la omisión de parte de la administración, en este caso el actual de la entidad demandada, toda vez que aunque la actuación de inmovilización y decomiso resuelta en favor de la nación operó en forma aparentemente legal, mis poderdantes en ejercicio de la buena fe siguieron instrucciones expresas de la administración para la adquisición y registro de los bienes confiscados, debido a la acción que aquí es demandada, por cuanto ésta inscribió legalmente la propiedad y tradición de dichos bienes en el registro automotor, omitiendo la verificación de autenticidad y existencia de los elementos o requisitos exigidos para este tipo de trámites, incurriendo en responsabilidad grave por parte de la administración en contra de los intereses y derechos de mis poderdantes, y es en este punto precisamente donde se ha producido la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, que ha traído consigo la producción de un daño antijurídico en cabeza de la parte demandante. Por otra parte, me permito manifestar a la honorable sala que tradicionalmente la responsabilidad en sentido general se ha basado sobre elementos como la culpa, la negligencia, la imprudencia y la impericia, los cuales hacen parte del juicio de reproche en relación con el comportamiento de la gente en justificación a la atribución del resultado dañoso generado con la conducta. Esta clase de responsabilidad se conoce como subjetiva por oposición a la responsabilidad objetiva, conforme a la cual tan solo basta la demostración de la existencia de un daño antijurídico causado por la acción u omisión de la gente para que se pueda atribuir el daño sin entrar a analizar la existencia de un comportamiento de culpa. Sea del caso exponer que se reúnen para el caso en concreto los elementos de la responsabilidad objetiva del Estado frente al daño especial, puesto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en actuación legítima producida en cabeza de los particulares Nelson Eduardo Bello Rojas y Zoila Blanca Rosa Bello de Puentes, mediante acto administrativo de fecha 28 de febrero de 2011, resolvió el decomiso del vehículo de placas MOA 181, decisión que fuese confirmada por la misma entidad mediante acto administrativo, resolución número 03-236-408-610-834 de fecha 17 de agosto de 2011, rompiendo la igualdad frente a las cargas públicas debido al detrimento patrimonial que sufrieron en relación con el grupo social en que se despliegan y con ocasión a las acciones y omisiones del Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá, ITBOI, como nexo causal del hecho dañoso, que desarrolla la responsabilidad del Estado para el presente caso. Es de anotar que en este caso es muy similar al ya resuelto por el Honorable Consejo de Estado en sección tercera mediante fallo de fecha 21 de junio de 1995. Perdón, quiero recordarle el tiempo. Sí. Siga usted, todavía le falta, pero quiero recordarle el tiempo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Continúo. Donde señaló que en los casos para los cuales la administración en el ejercicio de sus funciones someta a un particular a una carga excepcional consistente en soportar la pérdida e improductividad de sus bienes a pesar de su inocencia, generando con ello una ruptura en la igualdad de las cargas públicas y como tal se cause un daño antijurídico,
tendrá el deber de reparar el daño causado e indemnizar los correspondientes perjuicios. Vemos pues como para el caso en concreto ha existido en forma efectiva un daño antijurídico atribuible al Estado en cuanto este último generó unas expectativas válidas a los particulares que de buena fe hubiesen podido hacerse con base en las acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, ya que el hecho de inscribir, matricular, registrar y expedir la licencia de tránsito al vehículo de placas MOA 181 hubo de ponerlo en circulación comercial legal máxima cuando se certificó y dio constancia actual de propiedades impendientes al mismo por parte del ente estatal delegado para ese fin. La buena fe pretendida como defensa de actuar por parte de la administración orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la misma como pública, en defensa del principio de la confianza legítima, el cual consiste o debe ponderar la tutela a mis poderdantes toda vez que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con las de los aquí demandantes. Termino, señores magistrados, exponiendo que para el caso concreto y en particular, teniendo en cuenta los fines del Estado, valores, principios y demás consagrados en la Constitución Nacional como propios del Estado Social de Derecho y a su vez en situación de garante de los derechos de los administrados, solicito a este honorable tribunal, una vez visto el material probatorio, acceder a las pretensiones de la demanda, declarando para el efecto como responsable en reparación de los perjuicios probados al Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá y a favor de mis poderdantes Zoila Blanca Rosa Bello de Puentes y Nelson Eduardo Bello Rojas. Muchas gracias, señores magistrados. Le doy el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. Gracias, doctora. Con relación a los alegatos de conclusión, me permito manifestar lo siguiente. En primer lugar, que en materia de registro automotor, se trató de un caso excepcional de la matrícula de un vehículo que presuntamente fue adquirido en la modalidad de remate, es decir, que en este caso fueron aplicables las normas que para la época, año 2007, 27 de diciembre de 2007, las normas aplicables eran las del Acuerdo 051 de 1993, especialmente las disposiciones previstas en el artículo 78 y las excepcionales del artículo 84. Que sobre este aspecto no existe norma alguna que obligue al funcionario público, al funcionario de registro, a entrar a establecer la autenticidad de los documentos que se aportan por parte de los usuarios, quienes solicitan un servicio de registro. Que nosotros como funcionarios públicos atendemos la buena fe, que es un principio elevado a postulado constitucional. En lo referente al hecho generador del perjuicio, el punto de partida es determinar de dónde provino el daño y si fue, como en este caso, originado con la expedición de un acto administrativo que se presume legal. La acción correspondiente es la de nulidad y restablecimiento del derecho. Es claro que el origen del perjuicio fue el registro inicial del automotor de placas MOA 181, llevada a cabo el 27 de diciembre del 2007 en el punto de atención número 5 de Elite Boy. Sin embargo, el demandante no cuestiona para nada la legalidad de ese trámite de registro. En cambio, solicita el reconocimiento de los perjuicios morales y materiales, abro comillas, por la omisión del Elite Boy, cierro comillas, en cuanto a verificación, pertinencia y evidencia de la documentación aportada para realizar el registro del vehículo de placas MOA 181. Para mayor claridad, el demandante en ejercicio de la acción de reparación directa solicitó declarar patrimonialmente responsable a la entidad que represento por una supuesta omisión, entre comillas, cuando lo propio era ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
que no fue una omisión, como lo aduce el demandante en su demanda, por las siguientes razones: porque los actos de registro automotor se obtuvieron con el lleno de los requisitos exigidos, insisto, en el Acuerdo 051 de 1993, es decir, es una declaración de voluntad de la Administración que está amparada por presunción de legalidad. 2, porque se trata de actos administrativos de registro, por medio de los cuales se creó una relación jurídica particular y el reconocimiento de un derecho en favor de una persona, en este caso la señora Fanny, en este momento ya fallecida. Porque los documentos, 3, porque los documentos allegados por el administrado en la prestación del servicio para la obtención del registro automotor se presumen auténticos y por lo tanto no existía ninguna obligación legal por parte del funcionario de registro en verificar su autenticidad. Y es una de las razones fundamentales para indicarle al despacho que no le asiste razón al demandante cuando afirma que existió una omisión, porque en su concepto se ha debido verificar la autenticidad de los documentos aportados por quien solicitó la prestación de dicho servicio. 4, porque los particulares se presumen acuden a las instituciones del Estado en búsqueda de la prestación de un servicio. Deben ceñirse a los postulados de la buena fe, que es un imperativo categórico que se proyecta en 2 maneras: por los particulares, cuando actúan frente al Estado, o por este, cuando en ejercicio de una función pública desarrolla su propia actividad frente a los particulares. En tal orden de ideas, es menester establecer la diferenciación entre la idea abstracta y la escueta de buena fe y del principio general del derecho que lo contempla. La buena fe a secas obedece a un concepto incluido de las normas jurídicas tendientes a precisar supuestos hechos en casos particulares, pero el principio general del derecho engendra una apreciación jurídica de contenido más amplio, tendiente a que toda persona, en razón de su actividad, ejecute actos jurídicos, lo haga motivado por una actitud honesta, leal, desprovista de cualquier intención dolosa o culposa, lo que jurídicamente implica la honradez de toda relación jurídica manifestada en su doble dirección: el ejercicio del derecho de la buena fe o el cumplimiento de la prestación derivada de la obligación que la causa, lo que debe también ejecutarse de buena fe. La parte final del artículo 83 agrega que la buena fe se presumirá en todas las gestiones de los particulares adelante ante las autoridades. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de Consulta del Servicio Civil, sentencia del 27 de abril de 1996, radicación 811-1996. Así pues, dice el Consejo de Estado en una de sus jurisprudencias: si la causa de los perjuicios se origina en una decisión de la Administración que crea, modifica o extingue una situación jurídica, particular o concreta, esto es un acto administrativo, entonces la acción procedente sería la de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Si por el contrario la causa del daño es un hecho de la Administración, una omisión o una operación administrativa, sin duda alguna que la acción procedente sería la de reparación directa. Por lo tanto, como lo ha dicho el Consejo de Estado, en casos como estos, la reparación solo se justifica en la medida que el juez de lo contencioso declare la nulidad del acto de registro inicial del vehículo, pues hasta tanto no ocurra esto, el acto no solo se mantiene su validez, sino su eficacia, en la medida que produjo efectos jurídicos, y en ese orden de ideas, la elección de la acción a impetar no es un aspecto deliberado o a la voluntad de la parte actora o quien va a accionar. Honorables magistrados, en el presente caso, el funcionario que efectuó el trámite de registro
Presumimos que lo hizo bajo una premisa que esa solicitud era viable legalmente y que los documentos aportados se presumía de su autenticidad. Por lo tanto, al funcionario legal ni reglamentariamente estaba en la obligación de indagar por su autenticidad. Sobre este aspecto quiero señalar la siguiente sentencia del Consejo de Estado. En efecto, el pronunciamiento aplicado por la entidad demandada y de los documentos aportados por los particulares que intervinieron en ellos no lleva a exigir de la entidad demandada una actuación diferente a la que efectivamente desarrolló. No se determinaba por la ley que se requería de otras autoridades la remisión de los antecedentes del vehículo. En efecto, nada conducía a ejercer medidas de control adicionales para establecer la procedencia del vehículo, como tampoco la legislación al momento de los hechos establecía el deber de hacerlo. Luego se cumplieron de manera plena los requisitos exigidos por las normas que regían en ese momento para este tipo de actuaciones. Se podía arguir que el vehículo debía ser examinado por peritos de la entidad demandada. Sin embargo, las normas de registro inicial ni las de traspaso de propiedad lo exigían, por cuanto fue registrado como vehículo último modelo y en ninguna circunstancia lo exigía el traspaso. Además, la Oficina de Tránsito no contaba con peritos, pues no tenía equipos de diagnóstico mecánico al momento de los hechos, y por esa razón el artículo 6 del Acuerdo 051 de 1993 no imponía el cumplimiento de tales requisitos. Se concluye entonces que las autoridades de tránsito pudiera reclamarse de ellas una conducta, se concluye entonces que las autoridades de tránsito actuaron de acuerdo con las normas vigentes al momento del hecho, sin que pudiera reclamarse de ellas una conducta diferente, ya que no es posible acudir de manera evidente a algún tipo de irregularidad o falsedad de documentos aportados por quienes registraron el vehículo o realizaron dicho traspaso. Para concluir, honorables magistrados, yo quiero resaltar no solo el trámite del registro inicial a que hace mención el demandante en el contenido de la demanda, porque si bien es cierto, como ya lo enuncié inicialmente, este se ajusta a las disposiciones legales del momento, pero sí salta o llamo la atención una parte de una confesión que hace el señor demandante en el contenido de la demanda, y es el siguiente. En los hechos y omisiones en el numeral séptimo expone lo siguiente: se hace necesario destinar a este relato un ordinal tendiente a aclarar que para la fecha en que se adelantó el trámite de traspaso de la propiedad del vehículo de placas MOA 181 ante el IBOI, Secretaría de Tránsito y Transporte de Moniquirá, o sea, el 6 de abril del 2009, la presunta propietaria del automotor, Fanny Díaz Murcia, ya había fallecido, lo que indica que al parecer, palabras abre comillas, lo que indica que al parecer nuevamente se dio curso a dicha entidad a un trámite mediando documentación falsa o inexistente, lo cual será objeto de determinación por parte de las autoridades. Sobre este aspecto, yo quiero señalar que existe la prueba dentro del expediente acerca de la muerte de la señora Fanny, quien había fallecido el 8 o el 10 de noviembre del 2008, y que el traspaso de quienes hoy son demandantes es el celebrado el día 6 de abril del 2009. No entiendo si fue que sucedió algún trámite, un contrato, que se haya, el documento del contrato haya sido abierto y al momento del trámite lo diligenciaron, pero del contenido de los documentos originales que quiero poner a disposición del despacho, no aparece sobre ellos tachaduras o enmendaduras. Luego, si nos enuncian también que la fallecida debía acudir al punto de atención, tampoco existe norma sobre el particular. O sea, también actúa de buena fe la institución y en ese orden de ideas considero que es impertinente la reclamación de un perjuicio cuando ellos mismos están induciendo en error a la administración. El formulario único nacional que se presentó el día del traspaso que se hizo a los actuales demandantes
aparecen las firmas, aparecen unas huellas. Yo quisiera saber si de pronto el despacho lo considera pertinente que a través de los medios técnicos un experto nos indique si esas huellas corresponden a la señora Fanny, teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente. Y por último, como se ha indicado, la postura del señor demandante se encamina a hablar de la omisión de los funcionarios y a la crítica sobre los documentos que se llegaron para el día en que se llevó a cabo el trámite inicial. Quiero señalar lo siguiente, manifestado por el Consejo de Estado en jurisprudencia del año 2004, en sentencia 2002-012-64-01. Allí se indicó lo siguiente: así las cosas, para la sala es incuestionable que el perjuicio que eventualmente haya generado al demandante tuvo origen en una actividad lícita de la administración, cual fue la expedición del ordenamiento territorial por parte del Consejo Municipal de Pasto, adoptado mediante acuerdo 07 del 30 de junio del 2002, lo que significa que el eventual daño que tuvo como consecuencia directa una actuación legítima de la administración, amparada por normas superiores, pero que pese a su legitimidad, el demandante habría soportado una carga excepcional o un sacrificio mayor que rompió la igualdad frente a las cargas públicas, cuyo resarcimiento es posible reclamarlo mediante el ejercicio de la reparación directa. Importa señalar que esta postura solo tiene aplicación en aquellos casos en que la legitimidad del acto administrativo generador del perjuicio no se cuestiona en la demanda, cosa que no sucede acá. ¿Cómo sucede en el caso objeto de estudio? Pues no hay duda que si la misma hubiera sido controvertida como parece haberlo entendido el ACO, es evidente que la acción de reparación directa no habría resultado apropiada para obtener la indemnización respectiva, como así la nulidad de restablecimiento del derecho a que alude el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Por todo lo anterior, solicito al despacho denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto nuestras actuaciones se ajustaron a la norma y ni siquiera con la nueva ley o las leyes que han salido en el tema de ley antitrámites se exige que los documentos que los particulares aporten para la solicitud de un trámite tengan que ser verificados. Atendemos a que los usuarios, los ciudadanos están actuando de buena fe, y en ese orden de ideas es que se ha actuado en la materia del registro. Muchas gracias. Gracias. Le doy el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público si desea intervenir. Presento un saludo muy respetuoso a los miembros de la honorable sala. En mi calidad de representante del Ministerio Público delegado ante el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, atendiendo las funciones constitucionales establecidas en el artículo 277 de la Constitución y las legales definidas en el decreto 262 del 2000 en defensa del ordenamiento jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, me permito exponer a continuación los presentes alegatos de conclusión dentro del presente proceso. De acuerdo con la fijación del litigio que se realizó en la audiencia inicial, la Procuraduría encuentra en el asunto bajo estudio que no se presentaron los elementos sobre los cuales se pueden predicar la falla en el servicio que fundamenta la pretensión. La falla en el servicio como régimen jurídico aplicable frente a la responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, nos presenta dos elementos a saber: el daño antijurídico y la imputación del mismo a una autoridad. El daño antijurídico en términos generales se ha definido como la lesión que sufre la víctima y de la cual no está en el deber jurídico de soportarlo. El segundo elemento es la imputabilidad del daño antijurídico a la autoridad pública. Para el caso en estudio, los demandantes demostraron la ocurrencia de un daño, el cual devino de la actuación de la Dirección de Aduanas de Impuestos Nacionales dentro de una actuación administrativa en la que se dispuso el decomiso del vehículo tipo volqueta propiedad de los demandantes.
La parte actora relaciona el daño ocasionado con la actuación del Instituto de Tránsito de Boyacá, entidad que en su sentir permitió la transferencia de la propiedad de un vehículo que, tal y como se demostró en la actuación de la DIAN, su adjudicación fue ilegal. Luego, cualquier actuación posterior sobre el mismo resulta igualmente ilegal. Señala la parte demandante que le era legalmente exigible al ITBOI que se percatara de la ilegalidad de la documentación aportada por los vendedores, pues esta situación hubiera impedido que sobre el automotor se realizaran transacciones comerciales posteriores sobre un bien adquirido por fuera de la ley. Retomando el tema de la falla del servicio, la carga probatoria que le es exigible al demandante es la de probar el daño sufrido, la falla del Estado y el nexo causal entre estos dos elementos. Como se mencionó en el presente asunto, el daño sufrido por los demandantes está más que acreditado, mas no así que éste le sea imputable a la Administración. En efecto, se le imputa al ITBOI que no verificó la documentación que recibió para el trámite de inscripción y registro del vehículo, lo que nos lleva a analizar dos aspectos. El primero es el deber de toda autoridad administrativa de presumir la buena fe en todas las actuaciones de los particulares, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución. Y el segundo es revisar cuál es el trámite legal que debe atender el ITBOI para el registro de estos automotores. El procedimiento de inscripción y registro se rigió para el caso en concreto por el artículo 73 del Acuerdo 1993, el cual establece el trámite a seguir en tratándose del registro de vehículos automotores. De acuerdo a lo anterior, se hace indispensable para predicar la responsabilidad del Estado por una falla en el trámite de inscripción, probar cuál de los procedimientos establecidos en la ley se omitió, se permitió, se hizo con irregularidad. Para el caso en concreto, se observa que hubo una actuación ilegal por parte de un particular, pues registró un vehículo valiéndose, al parecer, de documentación falsa, pues así lo determinó la DIAN dentro de la actuación que derivó en el decomiso del vehículo. En un asunto con algunos elementos coincidentes con el que nos convoca el Consejo de Estado en sentencia del 7 de julio del 2005, sección tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicado con el número 14935, con magistrado ponente el doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, se mencionó lo siguiente. El procedimiento aplicado por la entidad demandada en los documentos aportados por los particulares que intervinieron en ellos no llevaba a exigir a la entidad demandada una actuación diferente a la que efectivamente desarrolló. No se determinaba por la ley que se requería a otras autoridades la remisión de los antecedentes del vehículo. En efecto, nada conducía a ejercer medidas de control adicionales para establecer la procedencia del vehículo, como tampoco la legislación vigente al momento de los hechos establecía el deber de hacerlo. Luego se cumplieron de manera plena los requisitos exigidos por las normas que regían en ese momento ese tipo de actuaciones. Se concluye entonces que las autoridades de tránsito actuaron de acuerdo con las normas vigentes al momento del hecho, sin que pudieran reclamarse de ellas una conducta diferente, ya que no se era posible deducir de manera evidente algún tipo de irregularidad o falsedad en los documentos aportados por quienes registraron el vehículo o realizaron el traspaso de propiedad del mismo. La jurisprudencia en cita nos evidencia dos temas. El primero, que no le es exigible a la Administración responder por la autenticidad de los documentos que aportan los particulares, pues se reitera que no le es dable poner en tela de juicio la autenticidad de los mismos por el principio de la buena fe. En segundo lugar, que la Administración no puede ir más allá del procedimiento señalado en la ley, salvo que esta misma la que exija sea la que exija una actuación más rigurosa cuando se trate de corroborar la autenticidad de documentos. En otras palabras, solo le es exigible
y por ello debe responder del procedimiento establecido en la ley, pues no puede ir más allá de lo que ella le impone principio de legalidad. Pudiéramos seguir analizando otras jurisprudencias del Consejo de Estado, como la responsabilidad en la veracidad del dato correspondiente a particulares. Pues en este caso le corresponde la prueba a la parte demandante demostrar la autenticidad de los documentos, pero la autoridad presume la autenticidad de los mismos. De acuerdo a la jurisprudencia en cita, lo que hay que tener en cuenta para determinar la responsabilidad de la administración en este tipo de actuaciones es si ésta actuó como le era legalmente exigible o por el contrario fue anormalmente deficiente. Así las cosas, la Procuraduría considera que no se configuran los elementos necesarios para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por falla en el servicio, pues si bien se presentó un daño, este no le es jurídicamente imputable a la Administración, la cual, en este caso representado por el ITBOI, actuó dentro del marco legal que le es exigible, sin que se haya demostrado en el presente asunto una actuación irregular. En efecto, para el Ministerio Público, la actuación del Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá ITBOI estuvo ceñida al ordenamiento legal, ya que al hacer la inscripción del vehículo tipo volqueta de placa CMOA 181, contaba con toda la documentación, con todos los documentos exigidos, y con base en el principio de buena fe, no se percató que alguno de ellos fuera falso. Entonces, si existió alguna irregularidad en la autenticidad de los documentos, esta obedeció exclusivamente al actuar doloso de terceros. En conclusión, el daño causado a los demandados en su patrimonio al adquirir el vehículo no es imputable al ITBOI, ya que éste cumplió con todas las normas y reglamentos exigidos para la matrícula de inscripción. Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Honorable Sala no acceder a las pretensiones de la parte demandante en el presente proceso. Y de otra parte, teniendo conocimiento por la parte demandada de la existencia de una posible falsedad en estos documentos, solicito a la Honorable Sala que se compulsen copias del presente proceso a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue sobre dichas presuntas falsedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Apaga por... Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces un receso hasta las 4:45. Miramos un momento y si nos vamos un poquito más allá, nos esperan por favor un momento. Les ruego el favor de desalojar la sala y ya los convocamos nuevamente. Muchas gracias.